Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aclaro que no tengo los derechos de autor de las alabanzas que estaré usando en este servicio de adoración. Damos gracias a Dios por su bendición, por su privilegio, por la gracia de poder estar reunidos aquí en familia y a través de línea para celebrar este servicio precisamente de adoración al Señor, que esperamos todo suba a Él con olor fragante. Y bueno, estamos contentos, estamos felices, estamos gozosos porque este es el día del Señor y porque queremos tener todo un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado para que nuestra adoración sea lo que realmente agrade a Dios. Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 dice la escritura, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Y luego todo el resto del capítulo 1 habla acerca de una oración en verdad de gran enseñanza para todos nosotros, una oración donde expresa el dolor, donde expresa la tristeza, donde expresa el sufrimiento por todo lo que había ocurrido allá en Jerusalén, todo lo que había ocurrido con el remanente y la situación que en ese momento estaba pasando. Él no estaba ahí, él estaba lejos.
Y luego no solamente su oración, sino que eso es lo que hemos hablado, de que muchas ocasiones no basta solamente con orar, hay que poner acción después de la oración. Y después, cuando el rey le nota que él está triste, entonces él dice, capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, lo que yo decía, pero después la acción, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Reedificar es reconstruir. Y uno de los temas principales que podemos encontrar ahí en el libro de Nehemías habla precisamente de eso, habla de reconstrucción, habla de la necesidad de que en tiempos difíciles, en tiempos de problemáticos, en tiempos de aflicción, una de las cosas que nos pueden levantar literalmente es reedificar, lo que significa reconstrucción. Pero tenemos que entender que para levantarnos de cualquier tipo de situaciones por las que estemos pasando, es necesario, como lo hemos visto en esta serie que hemos titulado Levántate, hemos visto en primera instancia lo importante que es tener el ánimo así como lo tuvo Nehemías, de hacer las cosas, de tener la actitud, de tener la confianza y la certeza de que Dios nos va a ayudar en ese en ese proceso que tenemos nosotros que llevar a cabo. Y yo hoy quiero hablar de algo que requerimos poner en acción, como es la reconstrucción, pero debemos hacerlo pensando en qué es lo que hace Dios en nosotros, qué es lo que quiero, qué es lo que va a estar haciendo Dios en este proceso de levantarnos de las dificultades, levantarnos de los problemas, levantarnos de cualquier situación, por muy trágica que sea. Y vamos a ver de qué manera el reconstruir forma o es parte del plan de Dios. Por ello es que en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 15 al 21, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo escribe, pues Dios le dijo a Moisés, perdón, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea, en primera instancia, el que obra es Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, entonces se completa el cuadro. Esto es como lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 1 versículo 5. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios trabajando en cada uno de nosotros, pero nosotros dependiendo del poder, de la compasión, del amor, de la misericordia de Dios. Por eso sigue diciendo ahí, en el capítulo 9, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. Y lo que viene enseguida debería ser un puntual, o debería ser una base, debería ser un cimiento de lo que ocurre en nuestras vidas con respecto a la soberanía,
a la fortaleza, al poder inmenso que tiene Dios. Dice Pablo, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Increíble la analogía que utiliza aquí el apóstol Pablo para ver nuestra relación con Dios y lo que Dios hace en la vida de cada ser humano. Utiliza el alfarero y utiliza el barro y lo que el alfarero decide o puede o quiere hacer. Y en el caso de nuestra relación con Dios es algo muy similar. Es Dios quien sí sabe. Es Dios quien sí sabe. Muchos de nosotros a veces ni siquiera tenemos idea, a veces por los conceptos humanos, a veces por la sabiduría humana, a veces por nuestra propia experiencia, por nuestra propia prudencia. Pensamos que tal o cual camino es el mejor para nuestra vida, pero en realidad, aún incluso teniendo como base algunas de las cosas que habla la Escritura, lo cierto es que a veces no consideramos el cuadro completo. Quien sí lo considera, quien sí sabe, no lo que queremos, sino lo que necesitamos, es nuestro Dios. Y cuando nosotros aceptamos lo que Dios intente o quiera hacer en nuestra vida, entonces las cosas van a ir por buen camino. Dice allá en Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, y será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es Dios actuando en nuestras vidas y nosotros siendo como ese barro, dejándonos moldear, dejándonos en un momento dado reconstruir, reedificar, para empezar a levantarnos de cualquier tragedia, levantarnos de cualquier problema, levantarnos de cualquier aflicción, levantarnos de cualquier dificultad. Debemos primero reflexionar dónde estamos, hacia dónde estamos yendo respecto a la meta que Dios tiene para nuestra vida y decidir retomar el rumbo conforme al plan de Dios. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, entonces podemos tener la seguridad que cualquiera que sea la empresa que acometamos, cualquiera que sea la situación que enfrentemos, es seguro que vamos a salir victoriosos. En Jeremías capítulo 18, versículo 4, se establece un principio. Cada vez que una vasija se dañaba, se volvía a hacer otra hasta que la nueva vasija quedaba como Él quería. Todo proyecto en nuestra vida, y cuando hablo de proyecto, hablo de enfrentar incluso lo que estés pasando en este momento de aflicción, de dificultad, de problema, incluso de tragedia, inicia con mucho entusiasmo. O sea, llega el momento en que, como el hijo pródigo, ¿recuerdas? Había dilapado toda la fortuna de su padre, y ahora no solamente eso, sino que estaba entre los marranos, queriendo comer incluso las algarrobas que tenían los marranos. Y en esa situación, en esa circunstancia que pocos quisiéramos tener o pasar, y que a veces llegamos a tener por la aflicción que haya llegado a nuestra vida, por las barreras que se ponen en nuestra vida, por las tragedias incluso que se presentan en nuestra vida, dice volviendo en sí. O sea, empezó a tomar conciencia y entonces se decidió hacerlo con lo concerniente para llevar a cabo la reconstrucción de su vida o la reedificación de su vida. Y hay ocasiones en que nosotros, a pesar del dolor, del sufrimiento, a pesar de la tristeza que estemos pasando, llega el momento en que literalmente volviendo en sí, iniciamos ahora sí, con mucho entusiasmo, con un alegre
y fresco compromiso, pero resulta que con el paso del tiempo, las emociones y las voluntades tienen la tendencia natural de volver a caer, de envejecer, de corromperse y extraviarse del objetivo planeado originalmente. Frente a estas situaciones que pueden pasar cuando estás intentando levantarte, cuando nos queremos levantar de esos problemas, de esa aflicción que estamos pasando, hay que tomar algunas decisiones y quiero compartir algunas ideas en cuanto a qué hacer teniendo en consideración lo que iniciamos, tanto lo que narré del libro de Nehemías como lo que escribió Pablo ahí, para tener en cuenta con certeza lo que Dios está y sigue haciendo en cada uno de nosotros para que nuestra vida llegue a buen puerto. Número 1. Se puede optar por abandonar totalmente el proyecto y dar inicio con algo completamente nuevo. Mira, hay ocasiones en que llega fin de año. E independientemente de las fiestas en que participes o no participes, no es el caso, no es el tema que estoy tratando. Pero una de las cosas que sí, cuando particularmente el día 31, cada uno en su familia, en donde se encuentre, cada uno esboza planes y propósitos para el año siguiente. Y todos tenemos una larga lista y todos tenemos una experiencia por todas las situaciones que ocurren cada año, en donde decimos, este año que viene, ahora sí, tal vez en el aspecto físico nos vamos a poner a dieta, o tal vez, si es el caso, o tal vez en el aspecto físico voy a cuidar un poquito mejor mi salud, voy a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. O tal vez voy a estudiar alguna lengua extranjera. En fin, hay un sinfín de cosas. Hay un sinfín de cosas que cada uno piensa y que cada uno esboza como un algo nuevo, como un proyecto diferente. Y queremos, realmente decimos, ya quedó, incluso de ese mismo año que esté terminando, quedó todo atrás. Hay cosas, porque de las 100 que a lo mejor, estoy hablando en una forma ilustrativa, de las 100 que esbozamos cada año, el día último, a lo mejor solamente cumplimos 10, pero decimos, bueno, todo eso queda atrás, ahora todo tiene que ser nuevo, y ahora sí me propongo, y tengo el entusiasmo, tengo el ánimo, tengo la actitud de hacer algo diferente. Y tal vez cuando hemos pasado problemas de salud o problemas de economía o problemas morales, emocionales, sentimentales e incluso espirituales, decimos y esbozamos también algunos proyectos. Ahora sí, voy a tratar de tener frecuentemente una relación con hermanos en la fe. Voy a tratar de participar más en estudios bíblicos, ya aunque sea por línea, pero voy a tratar de estar más en relación directa con mi Señor. Y tal vez en ese momento tengamos ese proyecto y hacer algo totalmente nuevo. Y se puede iniciar desde cero el proyecto, y claro que cada uno tiene la oportunidad de llevarlo a cabo. O se puede empezar desde donde se quedó estancado el proyecto. Hay algunas cosas que a lo mejor en el año hicimos o llevamos a cabo y no las terminamos. Bueno, entonces hay que empezar o reiniciar desde ahí, desde donde nos quedamos. Dios por medio de su profeta Jeremías nos muestra el plan y ocupación del artesano. Y esta analogía, de verdad, nos da la idea de lo que Dios está haciendo aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del problema que estemos enfrentando. Y me encanta la analogía en que Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos muestra, no solamente con Pablo, sino allá en el Antiguo Testamento, en Jeremías. El alfarero tenía planeado el objetivo de confeccionar vasija, sin embargo se descompuso en su mano. Entonces, teniendo todo el poder de desbaratarlo e iniciar de nuevo con el proceso de la obra planeada. Así es como Dios obra en nosotros. Al mostrar al artesano, Dios se propone mostrarnos la realidad de su pueblo y nos dice que es un pueblo que se descompone, se extravía de su propósito, pierde su rumbo y su compromiso de avanzar bien en el programa del reino de los cielos. Ante esta pérdida de visión, de rumbo y de falta de compromiso, Dios dice:
Así como el alfarero hace esto es, inicia y reinicia, ya que no está yendo con base al objetivo general o al objetivo original que Él puso a cada uno de nosotros, porque el plan de Dios para cada uno de nosotros es diferente. Debemos entender y escuchaba yo en la semana acerca de esto, de cómo uno de los problemas que enfrentamos los seres humanos es la comparación. Siempre estamos tratando de compararnos. Y la verdad que la medida de compararnos no es útil en ninguna forma, porque hay que recordar que independientemente de que tú o yo podamos tener diferentes habilidades, diferentes dones, talentos, destrezas, etc., lo cierto es que en una u otra manera cada uno de nosotros es incomparable, porque cada uno de nosotros somos una pieza perfecta para Dios, y Dios va a actuar en cada uno de nosotros de manera diferente. Reflexionemos, ¿qué cambios necesitamos hacer para apropiarnos de esta nueva de este nuevo proyecto, de este nuevo inicio? ¿Qué respuesta espera Dios de nosotros para que nos beneficiemos de esta nueva oportunidad? Algunas cosas que pudieran ser es, primero, un cambio de actitud. Eso es lo que estuvimos viendo en los dos mensajes anteriores. La actitud lo es todo. Un cambio de sentimiento y decisión. La desobediencia tiene muchas causas, y esas causas puede ser desde la mala comprensión de los principios y valores del reino hasta problemas de relaciones humanas en el quehacer de la tarea. Entonces, cuando esto sucede, el creyente se desanima, se retira enojado, se queja, viene a la iglesia frustrado y luego suben a la red cosas que la verdad yo no entiendo cómo podemos tener esa superficialidad para tratar algunos temas que no tiene ni caso estarlo haciendo. Que si hay que pedir membresía, que si la membresía es algo bíblico, etc. Son cosas que de verdad pareciera ser que el orden y el sentido común no está en nuestras vidas. Entonces, en lugar de ocuparnos en lo que verdaderamente es importante, en lo que de verdad quiere ver, y primero de manera individual, antes de ver a lo general, antes de ver a la iglesia, lo que tenemos que hacer es, a ver Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Recuerdas allá en el Antiguo Testamento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento dijo, heme aquí. Y en el Nuevo Testamento, cuando Saulo de Tarso entonces tuvo el encuentro con Jesucristo, ¿qué es lo que le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que cada uno de nosotros debería hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, muéstrame, dame sabiduría, dame dirección. ¿Qué es lo que no estoy haciendo de manera adecuada? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Y qué es lo que me está hundiendo? Y por eso no me puedo levantar en este problema, en esta dificultad, en esta tragedia, en este sufrimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué? Para evitar la frustración. Porque por eso es que no nos levantamos. Y por eso nos quedamos en un estado de amargura, en un estado de queja. Y lo que estamos haciendo literalmente es quejarnos. Es quejarnos de la situación. Es quejarnos de que todo está mal. Es ver solamente el punto negro en los demás. Y esa es una actitud que no nos deja nada. Y es una actitud además que nos lleva a la amargura. Y luego, como dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguna raíz de amargura invada tu vida y por ella se han contaminado muchos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por otro lado también es necesario puntualizar que podemos sucumbir a tentaciones y debilidades que nos debilitan e impiden a comprometernos más allá de lo que significa una relación cristiana, una relación si tú quieres religiosa. Es un hábito de venir y regresarse a su casa sin atreverse a obedecer íntegramente a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en momentos realmente incluso de apatía, de indiferencia, de flojera? Pareciera ser que se ha vuelto ritualista y por eso siempre he hablado del día domingo. Este es el día del Señor y nadie dice que tenga que ser un día especial. Pero fíjate, desde empezando por el concepto, el día del Señor. Para mí el día, y para ti y para todos nosotros, un día es hablar de un día de 24 horas. Vamos a quitarle el tiempo que dormimos, pero el resto del día, eso es el concepto día.
pero nosotros lo hemos vuelto concepto de horas. Y cuando hablamos del día del Señor, deberíamos hablar de las horas del Señor, porque algunos de nosotros solamente 2 o 3 horas llegamos el domingo literalmente para cumplir, y después ¿qué pasa? Nos olvidamos de todo. Y hemos hecho tanto énfasis, hacemos tanto énfasis, subimos tantas publicaciones, que ya me voy con mi esposa al culto, que ya me voy con mi esposa a la adoración, pero eso nada más lo hacemos el día domingo y se acabó. Y la relación con Dios no es solamente el día domingo, y sobre todo, si estás pasando problemas, si estás pasando dificultades, si estás enfrentando situaciones verdaderamente adversas en tu vida, ¿tú crees que va a ser suficiente estar con el Señor el día domingo? Necesitamos entender que debemos atacar el problema de fondo y no tan solo darle un calmante espiritual para aquietar un poquito nuestra conciencia. Imagínate, si usáramos la analogía de alguien que está enfermo del corazón. Muchos dicen, incluso médicos, una aspirina puede ser útil. Puede ser útil porque de alguna manera no permite que se engrosen las venas y que pueda llegar a producirse un infarto. Pero eso no es suficiente para calmar la afección, para calmar el problema que podamos tener del corazón. Hay que ir con el especialista, hay que ir con un cardiólogo y hay que tratarnos de acuerdo al mal que pueda cada uno de tener. Así es con el Señor. No es suficiente con tomarnos la aspirina del día domingo. No, la relación con el Señor, y eso es algo que enfatizó nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos estar trabajando para tener esa relación individual. Un análisis individual de lo que hace y cómo lo hace es el andar en el proyecto de Dios y resolverse a mejorar. Debemos pedir siempre que Dios nos dé el valor para renunciar a nuestra falta de amor y gratitud para con Él, que nos ayude a asumir una obediencia mayor, una responsabilidad con mayor amor y sentido de compromiso con la obra en general, que nos ayude a hacer las cosas con el sentido de dirección que Él ha propuesto para nuestra vida. Debemos agradecer cada día el darnos la oportunidad de retomar el rumbo y el compromiso olvidado. Un gran ejemplo de esto que estamos hablando. Recuerda que estamos hablando de reconstruir, estamos hablando de reedificar como parte del proceso que nos lleve a levantarnos, a estar otra vez en marcha, a decir: Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Job en la Biblia se enfrentó a gran pérdida y calamidad. Eso sí fue en el caso de Job, una calamidad terrible, tremenda. Creo que algunos de nosotros, yo al menos, creo que difícilmente podría yo resistir la pérdida. Él no solamente perdió a sus hijos, a su familia, a sus bienes y todo lo demás. O sea, su vida se volvió totalmente una calamidad. En un día Job perdió a sus 10 hijos junto con todas sus posesiones y riquezas. Después sufrió una horrible enfermedad de la piel. Job no entendía por qué tenía que sufrir tanto, y algunas ocasiones hay gentes que tal vez tengamos que pasar por esto. Así que a lo largo del libro de Job lo vemos expresando angustia, enojo por el dolor y el sufrimiento que Dios estaba permitiendo. También vemos evidencia, y esto es algo que muchos no queremos tocar del libro de Job, porque siempre hablamos de la fidelidad de Job, hablamos del sufrimiento de Job, hablamos de cómo Job fue paciente para con las cosas que Dios le mandaba, pero difícilmente hablamos de su impaciencia con respecto a la tardanza de Dios en traerle restauración. Pero a pesar de todo, incluso a pesar de sus emociones humanas, Job nunca dudó de que era necesario rendirse completamente y confiar. Incluso ahí en el capítulo 1, versículo 21, la parte B dice: el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, alabado sea
el nombre del Señor. Es digno de notar o de enfatizar que a pesar de su sufrimiento confió en la voluntad de Dios para su vida y siguió alabándole, aun cuando en los capítulos finales, particularmente del capítulo 32 o 33 hasta el 37, nota esto, él intentó literalmente en un momento ponerse en una situación, en una posición de pensar que sabía más que Dios. Dios lo puso nuevamente en la senda correcta, en verdad. Y si tú tienes oportunidad de leer esos capítulos, hay el capítulo 36 donde dice, ok, ya hablaste, ya dijiste, ahora calla, abróchate el cinturón y escúchame. Yo hablaré y tú me oirás. Y le viene una serie de cosas que el Señor habla y dice como un Señor, como un Dios omnipotente, como un Dios soberano, como el alfarero que Él es. Y como resultado, no solo se engrandeció la fe de Job, sino su vida también. Y finalmente, allá en el capítulo 42, leemos cómo Dios bendijo a Job y su fidelidad en todo sentido. Mira, particularmente capítulo 42, versículo 10, la parte B dice, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Dios le dio a Job una doble porción de todo lo que había perdido, restauró su matrimonio y muchas de sus relaciones, le dio una nueva familia e hijos y le permitió vivir felizmente hasta avanzada edad. Y nosotros podemos aprender o nosotros podemos entender, ya sea que la reparación o reconstrucción que necesitamos se encuentre en nuestros corazones o en nuestras finanzas o en nuestras relaciones, Dios siempre tiene un plan para sanar y para restaurar, para reconstruir, para reedificar. Aunque no conozcamos los planes exactos de Dios para nuestro futuro, sabemos que Él es un Dios justo, pero también que Él es un Dios bueno. Por lo tanto, nosotros debemos confiar totalmente que Él va a restaurar, o que tal vez el proceso que estemos cada uno de nosotros viviendo en esos momentos de aflicción, viviendo en esos momentos de dolor o de sufrimiento, tienen el propósito de restaurarnos y que nuestra vida está en su lista de cosas pendientes, aunque a veces no pensemos que es así, aunque a veces parece ser que ya nos olvidó. Personalmente llevo ya 2 años con un pequeño lapso de 4 meses en que no he trabajado por las situaciones de mi edad, de situaciones de salud, y a veces me he preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, ya no me vas a permitir tener un trabajo secular, estoy hablando de un trabajo secular que me permita traer el sustento a mi casa. Y creo que la respuesta es, Héctor, todavía estoy trabajando en tu vida, todavía hay cosas que tengo que quitar, todavía hay cosas que tengo que poner. Y en cada uno de nosotros, para levantarnos de esos problemas, tenemos que entender esto. Nuestra entrega total y fidelidad abrirán la puerta para que Dios siga en su proceso de restauración, siga en su proceso de reconstrucción. Por ello, cuando entendemos esto, tal vez tendríamos que orar, Señor, tú conoces mis dolores, tú conoces mis preocupaciones más profundas y las áreas en que ansío desesperadamente la sanidad y la restauración. Señor, hoy quiero entregarlas completamente a ti. Hoy te pido que me ayudes a tener una fe alegre y expectante, mientras espero que te muevas y que sigas obrando en la reconstrucción, en la reedificación de mi vida. Por mi parte me comprometo a confiar en ti, en tus caminos, en tus planes, en tus tiempos a partir de hoy. Y cuando nosotros, cada uno de manera individual, de manera personal, expresa, pero además aplica en su vida esto que acabo de decir. Dios
Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Señor, así como el oro, que tiene que ser purificado a través del fuego de la prueba, así, Señor, si tú has permitido que esté pasando por problemas, dificultades, situaciones difíciles, seguramente es con un propósito. Y seguramente, Señor, me tienes que ayudar a entender que tú estás trabajando en mi vida. Y que de esta prueba voy a salir totalmente victorioso. Y que de esta prueba mi vida a partir de ahora será totalmente diferente. Y podría decir que será incluso totalmente mejor. Y por ello quiero acabar con este pasaje que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Es un pasaje que generalmente siempre utilizo, que me encanta porque me ayuda a entender aquello que Dios sigue haciendo o que sigue llevando a cabo en nuestras vidas. Dice capítulo 4, versículo 16. Por tanto, note esto, estamos hablando de levantarnos. Estamos hablando de, hemos enfrentado problemas fuertes en estos últimos años, sí, pero vamos a levantarnos. Vamos a permitir que Dios reconstruya. ¿Qué nos ayuda? Por tanto, dice aquí Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es reconstrucción. Esto es reedificar de parte de Dios en nuestra vida. Porque esta leve tribulación momentánea, aquí está hablando del problema, de la prueba, de la dificultad, de la tragedia incluso. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Parece muy fácil, pero no. Dice Pablo, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y creo que en muchas de las ocasiones deberíamos de considerar cada uno de nosotros esto. Lo que hay en esta vida, lo que hay en este mundo, solamente es un proceso tal vez de prueba, un proceso que nos llevará a la eternidad. Entonces no le demos más de lo que debe de ser. ¿Cómo lo logramos? Pongamos nuestra mira en el Señor. Confiemos, el alfarero está trabajando en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Dejemos que haga la labor de reconstrucción, la labor de reedificación. Y sabes qué, con esto, poniendo en práctica esto, nos levantaremos de todo aquel problema, de toda aquella aflicción que estemos o que estés pasando en tu vida. Porque Dios es fiel. Precioso cantar que entonaré con todo el corazón.
Escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego enseguida habla de cómo es que Él apareció a uno, a otro, a otros, y finalmente hasta 500 incluso. Y ya habla acerca del encuentro que tuvo con Él. Pero quiero enfatizar lo que está en el versículo 12, a partir del versículo 12, donde dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo enfatiza esto que es una realidad, enfatiza esto que es la base de la promesa que él habla en torno a la cena del Señor. Porque cuando Pablo habla y dice allá en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 23, mira, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y luego, mira, esto es lo que instituyó el Señor. Esto es lo que conocemos como la cena del Señor. Pero Pablo dice, versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, no es que estuviera haciendo o modificando algo Pablo. Lo que está diciendo o lo que está explicando es que nosotros tomamos la cena del Señor haciendo memoria de ese sacrificio excelso, de ese sacrificio imponente, de ese sacrificio que permitió que la humanidad se pudiera reconciliar con Dios. Esto es para aquellos que quieran aceptar esto. Y cuando nosotros podemos llevar a cabo esto, cada uno, en el primer día de la semana en que estamos reunidos, dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, de una manera manifiesta estamos dando a conocer que tenemos una esperanza, esa esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a regresar, Él no está metido en una tumba. Pronto, en 1 o 2 semanas, estaremos pasando, de acuerdo a mucha gente, y no es el punto, no estoy queriendo ni señalar y mucho menos juzgar a gente, pero estarán recordando precisamente este momento a lo que el mundo en general, al menos aquí en México, lo que llaman la Semana Santa. Y la base o el punto primordial de esta semana, la celebración, es esto: la muerte, sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos hasta con una forma, ¿cómo le podría decir para que no se escuche mal? Bueno, llevan a cabo este proceso, algunas veces con alguna ¿cómo es la palabra? Con alguna escenificación, lo llevan a cabo recordando. Y que bueno, está bien. Lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, es que nosotros hacemos esto cada primer día de la semana. Nos reunimos, ¿para qué? Para celebrar la cena del Señor, en donde recordamos lo que Él mismo instituyó, en donde tomamos el pan y tomamos la copa. Pero
Pero no deberíamos darle el mismo sentido que tal vez mucha gente lo hace, solamente una semana al año. El sentido que para nosotros debe de ser que esto es permanente, que esto es la base del cristianismo, que esto que dice Pablo, vana es entonces nuestra fe si nosotros no creemos, si nosotros no nos damos cuenta que Jesucristo murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios y que es la muerte del Señor que anunciamos hasta que Él venga. Esa es la base de nuestra esperanza. Jesucristo vino, estuvo entre nosotros, murió por nosotros, se sacrificó por nosotros y Él ahora está exaltado, está ahí a la diestra del Padre y Él va a regresar por todos aquellos que de verdad esperemos, confiemos, obedezcamos, perseveremos, tengamos fidelidad, etcétera, etcétera. Tú le puedes poner los adjetivos que quieras, pero muy pronto el Señor va a hacer esto y esto es lo que recordamos al hacer memoria con el pan y el vino. Oremos por el pan. Padre bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este acto, donde tomamos el pan, en el cual hacemos memoria del cuerpo sacrificado allá en la cruz, Señor. Ese cuerpo perfecto, sin mancha, de un cordero inmaculado, y que fue ofrecido para reconciliación y restauración de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este momento y que todo esto suba a ti con olor fragante, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del mismo modo, Señor, te pedimos que tú bendigas este momento en que tomamos la copa, esa copa con el vino, que en el que hacemos memoria de la sangre derramada allá en el sacrificio extremo, en el sacrificio increíble de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa sangre hemos sido lavados, o podemos ser lavados de toda nuestra vida pasada, de toda nuestra vida anterior. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que participamos en este acto y que esto sea un compromiso también para contigo, Señor, de anunciar que muy pronto tú estarás regresando por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias, Padre, que todo esto suba a ti con olor fragante y lo ponemos a tus pies en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, dice Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay algunos principios que habla aquí Pablo, y que pueden ser importantes para cada uno de nosotros. La iglesia del primer siglo tuvo por costumbre empezar a reunirse el primer día de la semana, o el día, recordando que el domingo fue el día de resurrección, entre otras cosas. Hay varias situaciones, varios pasajes donde podemos ver lo importante que fue para la iglesia del primer siglo el primer día de la semana y cómo fue establecido para la reunión de lo que consideramos el día del Señor. Y una de las cuestiones que Pablo hace notar es eso: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Y esto es lo que conocemos como la ofrenda,
y es uno de los actos que celebramos precisamente el primer día de la semana, además de la cena del Señor, la predicación, las alabanzas, las oraciones, etcétera, porque nos llevan a considerar lo que realmente podemos llevar a cabo en el momento en que estamos reunidos como iglesia. Esto no significa que nuestra generosidad solamente esté limitada a este momento, solamente sea para que dispongamos de nuestros recursos, de aquello que nos ha dado Dios para el puro día domingo, y que el resto de la semana, como otra vez enfatizo, nos olvidemos de esto. No, la generosidad debe ser permanente en nuestra vida. Dice Pablo, Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y cuando habla de no nos cansemos, es que hay que hacerlo continuamente. Hay que hacer el bien, somos llamados a hacer el bien. Y luego dice versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Te das cuenta? Esto es permanente. Pero el día domingo, en particular, el primer día de la semana, como iglesia estamos reunidos para poder, como dice el capítulo 9 de 2 Corintios, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, porque por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Fíjate, esto es una cuestión también de orden. Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido un orden para su iglesia. Dios ha establecido un orden que debemos llevar a cabo en cada una de las circunstancias, situaciones que Dios ha dispuesto para nuestra vida, a través de los escritos de la Escritura. Y lo que no le gusta al Señor es que seamos descuidados en torno a esto. Si nosotros sabemos que hay que preparar la ofrenda para el día domingo, nosotros debemos llegar ya listos, preparados. Por eso dice Pablo, hablando acerca de lo que iba a ocurrir, de que iban con ellos, hay que recordar la iglesia de Macedonia lo que hizo, que es un ejemplo increíble. Y dice, por eso les advertí que fueren primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y dice antes ahí, no sea que nos avergoncemos. Y la verdad dicha, la verdad que no hay por qué ocultar, es que en muchas de las ocasiones celebramos la cena del Señor, gloria a Dios por ello. Y tal vez preparamos, o tal vez algunos no lo hagamos, pero preparamos el espíritu para tener esa comunión en el momento de la cena. Pero cuando llega el momento de la ofrenda, qué descuidados somos, qué desordenados somos. Porque es en la ofrenda cuando nos damos cuenta realmente de lo que hay cada uno de nosotros en nuestro corazón. No estoy hablando de la cantidad. Tal vez tendría yo en este lenguaje que hablar de la calidad. Tal vez deberíamos de combinar en los términos humanos lo que sería cuantitativo y cualificativo. Y que no lo llevamos a cabo. Porque lo cierto es que muchas de las ocasiones cuando es la ofrenda, prácticamente estamos rascando de la bolsa lo primero que llegue, lo primero que alcancemos. Eso es desorden. Ya habrá algunos exigentes, muéstrame en la Biblia dónde dice lo que debo de dar. No lo dice. No dice qué cantidad, pero sí dice esto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y tal vez esto sea un principio para aplicar en nuestras vidas. Luego nos va como nos va. Porque no tenemos la disposición, no tenemos de verdad el corazón, no tenemos el espíritu. No está quebrantado nuestro espíritu, no está nuestro corazón contrito y humillado.
y estamos buscando siempre atajos para no cumplir lo que verdaderamente tendríamos que hacer. Y en el caso que estoy hablando de la ofrenda, este es el espíritu con el cual debería de imperar, para que, dice versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda es un acto de alegría, es un acto de gozo, no es un acto de imposición, es un acto que debemos agradecer a Dios la oportunidad y el privilegio, tal como lo hizo la iglesia de Macedonia. Para ellos fue un privilegio, ellos pidieron, danos ese privilegio de participar. Y muchos de nosotros deberíamos cada domingo, cada primer día de la semana, en el día del Señor, tener esa actitud. Señor, qué bueno, gloria a Dios, gracias Señor, que llega el momento de la ofrenda, porque yo he venido de manera ordenada, ya preparado con mi ofrenda, y te la voy a entregar a ti, Señor. El concepto es hacer las cosas para ti, y luego voy a pedir que tú des sabiduría a aquellos que administran esta ofrenda. Si no lo hacemos así, entonces nuestro corazón seguramente nos va a engañar. Padre, Señor, alabado y glorificado seas. Gracias, Señor, te damos por este privilegio de participar en esta ofrenda para los santos, Señor. Pedimos tú que bendigas este acto, que bendigas el corazón, el espíritu de cada uno de los que participemos, y que todo sea esto para alabanza y gloria.